Vamos a Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo 18, versículo 18. Y así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tomen asiento, hermano. La sinfonía de la oración se llama el tema del día de hoy, ¿no? La música es algo que hasta donde yo entiendo nació en el cielo, ¿no? Porque los ángeles adoran a Dios, ¿no? No solamente, sino también con música. Por lo tanto, cuando los hombres ya desarrollaron la música, se comenzaron a crear distintos instrumentos, ¿no? Distintos instrumentos musicales, y también hubieron distintas formas de voces que tienen las personas, ¿no? En una sinfonía a veces puede haber solamente instrumentos musicales y también puede haber a veces voces, ¿no? Pero para que haya una armonía en los instrumentos, tiene que haber también una partitura musical que las personas que tocan los instrumentos saben en qué momento tocar, ¿no? Tienen un director de música, ese director de la sinfónica que los dirige, a ellos ha trabajado por meses o por años. Y todo músico o cantor que llega a ese nivel de una sinfonía o de la sinfónica son personas muy disciplinadas, ¿no? Muy disciplinadas en todas las áreas de su vida, porque cuando ellos van a tocar no pueden equivocarse, por eso que ensayan y ensayan, ¿no? Y si se equivocan, automáticamente se pueden dar cuenta. El que primero que se da cuenta es el director, ya que tiene un oído muy fino, y las personas que saben acerca de música se dan cuenta automáticamente cuando se desafina, cuando ya no hay armonía, cuando no hay compás y otras cosas más, o los acordes no están correctos, ¿no? Entonces es algo fascinante que a través de la historia de la humanidad los hombres han ido desarrollando, ¿no? Y también cuando nosotros vamos delante de Dios, no solos, sino dos o más personas, para orar al Señor, tenemos que estar en armonía, tenemos que estar en unidad. Y lo único que nos puede tener en armonía y en unidad es Dios, por medio de su palabra, ¿no? La palabra de Dios, la partitura que tenemos que leer, la partitura que tenemos que conocer, la partitura que tiene que estar en nuestra mente y después en nuestro corazón, es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es la que nos va a unir a las como personas, por medio de su Espíritu vamos a estar unidos y nos ponemos de acuerdo, no hay un acuerdo, para poder orar y pedirle al Señor las cosas que necesitamos. Y para que Dios, cuando escuche nuestra oración, Él escuche que es una oración unánime, que hay armonía, que hay unidad, que hay coherencia y que lo que están pidiendo es conforme a su palabra. Lo que se está pidiendo a Dios es conforme a su palabra y definitivamente Dios va a responder cuando se ora de esa manera. Bueno, acá en el capítulo 18 de Mateo, el Señor está trabajando con los discípulos, es su cuarto discurso, y todo surge a raíz de una pregunta, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor le va a decir que
para entrar en el reino de los cielos hay que ser como un niño, ¿no? Y el que se humilla, aún como niño, va a ser mayor en el cielo. Entonces, una de las características de todas las personas, de todos los creyentes, de todos los hijos de Dios, para estar en el reino de Dios es la humildad. La humildad es imprescindible como, ¿no?, en todo creyente, y es uno de los grandes temas que a veces a través de nuestro diario vivir como creyente no modelamos la humildad. Por el contrario, muchas veces actuamos por nosotros mismos, ¿no? Y cuando actuamos por nosotros mismos es que realmente todavía estamos en proceso, puede ser de conversión, o todavía no dejamos que realmente Dios trabaje en nuestros corazones y nos transforme realmente. Entonces, por eso que encontramos en la iglesia del Señor ya no niños espirituales, sino bebés, ¿no?, pero creyentes que actúan como, no como realmente cristianos espirituales, que debemos seguir creciendo y anhelando la madurez, ¿no?, la perfección en el Señor, sino por el contrario. Toda persona que actúa y que hace cosas que que no están en la palabra de Dios, que no están guiados por Dios por medio de su Espíritu y su palabra, está haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que está en la palabra. Por lo tanto, cuando tú quieres llegar a un acuerdo con esa persona, con ese creyente, es casi imposible, aunque puede tener el nombre de creyente, puede ser parte de la iglesia, pero si ese creyente no está actuando correctamente, no está viviendo conforme a los principios de la palabra de Dios, no va a ser de bendición. Y para eso es la humildad, amado hermano. Jesús dijo, la única cosa que Jesús dijo así abiertamente, que aprendiéramos de Él, era la humildad. Dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dijo, aprendan de mí, mírenme, miren cómo yo modelo, miren cómo soy. Ustedes me van a ver como una persona humilde y manso de corazón. Manso y humilde de corazón. Cuando dice manso y humilde de corazón, hermano, no. Aleluya. Manso y humilde de corazón. Entonces, la humildad es algo que tú no puedes. Muchos nos esforzamos y tratamos de ser humildes, ¿no? La palabra humildad, por ejemplo, el apóstol Pedro habla de la humildad, y cuando se refiere a la humildad es toda persona que está al servicio de sus amos, antiguamente y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hay esa superioridad de que tienen los amos con respecto a las personas que les sirven. Pueden tener un buen vestido, pero encima le ponen un delantal, ¿no? Y ese delantal, ¿qué hace? Que se identifica a esa persona que está como al servicio de ellos, ¿no? Que esa persona no es de la familia, sino que vive en esa casa y que está al servicio de ellos. Entonces ahí se identifica a esa persona. Y el apóstol Pedro dice que las personas humildes se tienen que revestir de humildad, ¿no? Es decir, el único que nos puede revestir de humildad es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando no hay ese espíritu de humildad, de mansedumbre, como el Señor Jesús ya ha dicho anteriormente, entonces hay dentro de la fe cristiana, dentro del grupo de creyentes, algunos que van a hacer tropezar a los pequeños, que los van a tentar, ¿no?, que los van a llevar a tentar contra Dios. Y al final, entonces, cuando esos pequeños que están en el reino de los cielos, estos creyentes o no creyentes, pueden ser creyentes y gente del mundo, si es creyente, el que ha hecho tropezar, caer, está en pecado, tanto el que ha caído en la tentación y el que ha provocado la tentación. Entonces, ambos están en pecado delante de Dios, y el Señor le dice que realmente ellos deben de salir de esa condición, y Él censura, ¿no? Él dice, ay
del mundo por el tropiezo. Ay de aquel hombre porque vienen los tropiezos, tanto del mundo como por las personas, ¿no? Y el Señor va buscando una solución para el problema de ese pecado, de hacer tropezar o de pecar. ¿Cuál es? Cortar, ¿no? Cortar radicalmente con aquello que produce el pecado. Con aquello que produce el pecado tenemos que cortar. Por eso dice, si tu ojo, arráncalo, si es tu pie, si es tu mano, córtalo. Pero no habla de lo físico, sino habla de tomar una decisión radical, contundente, de cortar con cualquier cosa que nos pueda llevar a pecar. Y después, como consecuencia de ello, algunos de los que han tropezado o le han hecho tropezar o han sido lo que han hecho tropezar, el Señor le dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿no? Muchos de veces de estos creyentes hacen esas cosas siendo hijos de Dios, ya sea son tentados o hacen tropezar, y el Señor los va a ir a buscar, ¿no? Los va a ir a buscar porque se han descarriado, y como están descarriados, la voluntad de Dios es que ninguno de esos pequeños se pierda, ¿no? Y ahí ya comienza el Señor a trabajar el proceso de la disciplina, ¿no? Si, por tanto, dice en el 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, ¿no? Tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, dice, ¿no? Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, tenlo por persona impía o traidor, ¿no? Porque los publicanos tenían el contexto de traidores. Entonces ahí el Señor le dice, le está diciendo en ese momento a sus discípulos, y también nos habla a nosotros, de que cuando ya se ha agotado todo el proceso, ¿no?, de hacer entender, usando la palabra como siendo cristianos espirituales y con un espíritu de mansedumbre, se ha trabajado con ellos, con estas personas que han pecado y se mantienen en el pecado, se les ha demostrado que están en pecado y ellos no aceptan realmente esa condición. El Señor dice, tenlos por impíos y tenlos por traidores. Gentil, impío, publicano, traidores, ¿no? Entonces dice acá, de cierto os digo, que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es bien importante, ¿no? Aquí está diciendo ya, si ustedes declararon que esa persona es impía, que no pertenece a la iglesia porque está pecando contra Dios, porque el pecado, la esencia del pecado es pecar contra Dios, amado hermano, ¿no? Y después puede ser contra uno mismo o contra su prójimo, ¿no? Entonces, esa persona ya ha sido declarado y dice, y Dios le otorga a la iglesia la autoridad para atar, es decir, para que lo que ha determinado la iglesia, aquí es importante, ¿no? Por eso que en el versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Ve, ese ve es ir delante de Dios, ¿no? Tú ves a un hermano pecar o peca contra ti, ¿no? Puede pecar contra ti o lo ves pecar. Entonces, tú no vas a actuar inmediatamente, ¿no? Tienes que procesarlo delante de Dios. Ir delante de Dios en oración para ir y después ir a hablar con ese hermano o hermana. Porque muchas veces nosotros podemos ver a alguien que pensamos que es pecado lo que está haciendo esa persona o ese creyente, ese hermano, pero en realidad de repente no es pecado. Y si tú vas en oración y vas a la palabra, tienes que encontrar realmente, ¿no?, contra qué ha pecado contra Dios, dónde está en la palabra y
¿Y qué es lo que ha hecho conforme a la palabra? Porque el pecado es infracción a la palabra de Dios, infracción a la ley, infracción a la palabra de Dios. Es decir, cuando tú conoces la palabra y haces lo contrario a ello, estás infringiendo, ya estás en pecado. Entonces, tenemos que demostrarle a ese hermano, hermana o persona que lo que han hecho es pecado. Pero tiene que estar ¿en dónde? En la palabra de Dios, lo que le estamos diciendo. Entonces, dice, tú ve, estando tú y él solo, repréndelo, ¿no? Exhórtalo, llámalo al orden. Entonces, ¿qué hemos usado? La palabra de Dios para hacer eso. ¿Quién ha estado ahí? Dios está ahí. En esa acción, Dios está ahí porque en el versículo 2 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si tú has ido y has orado y esa persona, ese hermano, ha aceptado la oración, ya ahí está Dios en medio de la oración, en el centro de la reunión. Dios está ahí presente. ¿Qué más está ahí? Y de una manera activa está el Espíritu de Dios. ¿Qué se está usando? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para reprenderle, para exhortarle, para persuadirle que lo que él está haciendo o la manera en que está viviendo es pecado. Él está en un estado de pecado. Entonces, cuando ya van más testigos, hacen lo mismo. Y cuando también se le dice a la iglesia, y en este caso a nosotros como el sistema que nosotros usamos es el grupo de ancianos, que llama al hermano, a la hermana o los hermanos al orden para que ¿no? se pongan en orden delante de Dios, para que se arrepientan, reconozcan su pecado y después se arrepientan en todos los procesos que se hace cuando se hace al grupo de hermanos. Ese es el objetivo, que es el grupo de ancianos, que ya no son 2, 3, sino que son un grupo más grande de hermanos. Todos van a tener el mismo fin, de persuadirlo, de convencerlo, pero Dios por medio de su Espíritu nos va a usar y usando la palabra de Dios y estando ahí el Señor. Entonces, ahí dice, de cierto que os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Cuando ya la iglesia determina que él es un gentil, un impío, o un publicano, o un traidor, que es lo mismo al final, entonces ese hermano queda sellado con esa condición y es expulsado, se llama la excomunión, porque ya no tiene comunión primeramente con Dios. Y como se ha usado la palabra de Dios correctamente, por esto acá es bien importante, hermano, a veces lamentablemente se hace este proceso sin usar la palabra de Dios, o usando argumentos humanos, o teniendo como la falta algo que no está escrito en la palabra de Dios, ¿no? A veces hay tradiciones, costumbres que la iglesia practica y eso no está en la palabra de Dios. Y bajo esa perspectiva se disciplina a alguien. Ahí, por ejemplo, ya no hay una armonía, no hay una sinfonía entre Dios y los hombres, porque estamos haciendo las cosas fuera de la palabra de Dios. Así tengamos la autoridad de Dios, pero ahí Dios no está presente, porque no estamos ciñéndonos, no estamos sometiendo a la palabra y el Espíritu de Dios nos guía, amado hermano, a hacer las cosas. Por eso dice, esta persona ya queda atada. Lo que se está atando, lo que el grupo de ancianos lo está haciendo, amado hermano, tiene el respaldo total de Dios, tiene la autoridad de Dios, lo que se está haciendo en la tierra. Y está diciendo que ese hermano está en esa condición, ese hermano para Dios está en esa condición. Él lo acepta, salvo que no se haya hecho el proceso correcto. ¿Me entiende? Ahí Dios no está, porque Dios jamás va a respaldar injusticias. Aquí no es un cheque en blanco, como dice en el versículo 19, y se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. No, hermano. Este es bien claro, ahí no es así. Algunos hermanos creen que esto es así. No, algunos creyentes creen que eso es así. Dios jamás se puede negar a sí mismo. Y una de las cosas que Dios no va nunca a negar va a ser su palabra, amado hermano. Y Él no se va a contradecir con su palabra. Por eso que hemos reiterado
muchas veces en todos estos días que hemos estado predicando que aquí prima el amor de Dios, la misericordia de Dios. Los hermanos que están siendo usados por Dios tienen que tener, como el apóstol Pablo dice en Gálatas 6:1, tienen que ser hermanos espirituales, tienen que ser hermanos realmente que se muestra la vida de Cristo en ellos, y tienen que ir con un espíritu de mansedumbre a trabajar, dice, vosotros que sois espirituales, dice Pablo, ¿no? Si ustedes ven eso, hagan el proceso, y lo tienen que hacer en un espíritu de mansedumbre, en un espíritu de humildad, y también poniéndote tú en la posición del hermano, teniendo misericordia, teniendo compasión, ¿me entiendes? Teniendo dolor, porque no es fácil, hermano, aplicar la disciplina, es todo un tema, es todo un proceso. ¿Por qué? Porque nadie está libre. El que cree que está firme, mire que no caiga, dice el apóstol Pablo. No, miren, David tenía el corazón conforme a Dios. ¿Quién pudo haber pensado que al final David terminó cometiendo tremendo pecado? No fue un pecado, sino fueron varios pecados que cometió al hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y Dios tuvo que disciplinarlo. Dios tuvo que disciplinarlo a David a través del profeta Natán. Le llevó y lo confrontó, lo llamó y le hizo entender que él había pecado. Y cuando ustedes ven, cuando David es descubierto por Dios a través de Natán, ¿qué hace? No se pone a discutir. Él se humilla y ahí entra en un proceso de arrepentimiento que es largo realmente. Está el Salmo 51, está el Salmo 22, que usted lo puede leer en sus hogares, donde el rey David va, ¿no?, a pedir a Dios perdón. Pero en este caso hay gente o hay creyentes que no aceptan, hermano, que se ponen rebeldes, ¿no? Rebeldes contra la autoridad delegada de Dios, que son los ancianos, que es la iglesia, que es ese grupo, el segundo paso, y a veces con quien trae él ha pecado, ¿no? A veces ha pecado y es un pecado pues terrible y a veces ni quiere reconocer, ¿no? Hay, por ejemplo, personas, ¿no?, seres humanos, creyentes, no están libres de ello, de fornicar, por ejemplo, ¿no? Una pareja de jóvenes se conocen y comienzan a tener una relación fuera del orden de Dios, sin control, sin dominio propio, y comienzan a hacer cosas y al final terminan teniendo relaciones sexuales. Y la joven queda embarazada, o sencillamente la joven después que se da cuenta que él ha cometido pecado, ella reacciona y le dice, no, ya que hemos pecado contra Dios, hemos fornicado, tenemos que arreglar esto delante de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados a la iglesia, ¿no? Y si el joven no acepta, ella puede ir a buscar 2 testigos o 3 testigos para hacerle entrar persuadirlo, convencerlo, ¿no? Siempre con ese espíritu de amor, de misericordia, de compasión, espíritu de humildad, ¿no?, espíritu de mansedumbre, siempre poniéndote tú en la posición, ¿no? Y el objetivo es que ese joven se arrepienta y acepte que han fornicado y que van a seguir con una relación sana. O si está embarazada la joven, tomar la decisión si realmente se van a casar o no se van a casar, ¿no? Lo recomendable sería que se casen, ¿no? Pero ahí tiene que ser persuadido y es todo un proceso, ¿no? Pero si el joven sigue en la posición y no acepta, ¿qué hace la iglesia? Ya los ancianos hacen lo mismo y él no quiere restaurar, él no quiere ponerse en orden delante de Dios y de la iglesia. La iglesia lo tiene que excomulgar, la iglesia lo tiene que decir, tú eres un impío. Impío. Antes eras pío, ahora eres un impío. Porque pío, la palabra pío tiene connotación de santidad, una vida de piedad. Antes tú eres una persona piadosa, ahora eres una persona impía, practicas la impiedad. Por lo tanto, ya tú no tienes comunión
con la iglesia y por lo consiguiente con Dios, porque Dios le da autoridad a la iglesia, amado hermano. Y lo que declara la iglesia, y si está en el orden conforme a Dios, eso es. Y cuando esa persona queda en esa condición, ¿cómo está? Está bajo la ira de Dios, hermano. Porque ya no está la misericordia de Dios, porque ya porque el que le habla y le ministra a cada momento es Dios. No son los hombres, es Dios, amado hermano. Es Dios el que le está hablando, el que le está ministrando y persuadiendo. ¿A través de quién? A través de los creyentes, a través de los hermanos, a través de los ancianos, a través de la iglesia. Y entonces, al estar así, cualquier cosa puede pasar con él. A veces no pasa nada, hermano. No tiene ningún problema. Pero si él ha tenido realmente una comunión con Dios y ha tenido experiencias con Dios, cuando él sienta la soledad, cuando él o ella experimente que no tiene protección de Dios, que está desamparado, totalmente, va a recapacitar, amado hermano. Haciendo un punto aparte, sino hay algunos creyentes el día de hoy que en la pandemia nos han mostrado su condición de espiritualidad delante de Dios. Pero si a esos creyentes le pasara algo, téngalo por seguro, que va a llamar a toda la iglesia, sin excepción, hermano, para que oren, para que hagan algo por él o por ella o por su familia. Pero a veces no sabemos su vida y a veces Dios puede haber estado ministrando esas vidas antes de que pasen las cosas, y cuando llegue el momento, a veces puede pasar, amado hermano, que te pueden venir a pedir que tú ores por ellos y tú te puedes hasta llorar y compadecer. Pero a la hora de la verdad, cuando tú quieres orar por ellos, Dios te lo impide. Dios te lo va a impedir, no sé. Él va a hacer cualquier cosa para que tú no lo hagas. Y cuando tú veas eso, tú puedes entender que ese hermano está bajo la disciplina de Dios. No ha habido el proceso de esto, pero el que le está disciplinando es Dios. Y no sabemos hasta dónde puede llegar, hermano. Miren, David, hermano, es verdad, los hijos no llevan el pecado de los padres, pero uno de los primeros que tuvo fue el hijo que tuvieron David con Betsabé, ¿no? Que murió, hermano. ¿Y David qué no hizo pidiéndole a Dios que le prolongara la vida? Y no pudo tocar el corazón de Dios, Dios determinó llevárselo. ¿Entiende? Estas cosas, hay ahí un poco de que no sabemos, hermano, conocer el pensamiento de Dios, por qué Dios permite o actúa de esa manera. Pero es importante, ¿no? Yo como pastor, una vez, hermano, ser pastor es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad y carga, ¿no? Si ustedes me ven cada vez que tengo más canas, parte de ello es eso, ¿no? Parte de ello es, hermano, uno se va cargando, de verdad. A veces uno cree que hay creyentes que han madurado y a veces por cosas que no tienen trascendencia se molestan, se enojan, ¿no? O sabemos que esos creyentes están pecando contra Dios, se habla con ellos, se insiste con ellos, pero no quieren salir de la condición en que están. Cuando estoy hablando de creyentes, todos los que estamos aquí somos creyentes, hermano. Todos los que estamos aquí, en esta noche. Pero a veces pero Dios no solamente quiere que tú seas creyente, Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de fe. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser hombre o mujer de fe. Todos nosotros podemos creer, y a veces parece duro, ¿no? Pero Santiago lo dice también, dice que los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿no? Para que vean, ¿no?
Los demonios saben la palabra de Dios, Satanás sabe la palabra de Dios, y Satanás con los demonios, cuando se ponen a pensar en la palabra de Dios, se ponen a temblar, pero solamente la creen. Tú y yo podemos creer en la palabra de Dios. Todo lo que estamos aquí podemos creer en esta palabra. Pero la fe es distinta. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es un acto divino, es un acto que Dios va a poner en nuestro corazón, no en nuestra mente, ¿me entiende? Porque muchos creemos solamente con la mente. Somos convencidos, somos persuadidos aquí, pero no acá. Cuando uno es convertido, la conversión se da en el corazón, donde Dios te muestra nuestra condición de pecadores. Y cuando la palabra atraviesa y nos demuestra, nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero, ¿cómo, por ejemplo, ¿no? Un hombre de fe, una mujer de fe, es como una moneda. La fe está acompañado de la obediencia. Cuando Dios ha depositado su palabra en tu mente y después Dios la va a encarnar en tu corazón, tú la vas a obedecer a Dios. Así tú no entiendas la palabra, ¿me entiendes? Así tú no la entiendas, Dios te dice que lo hagas, tú lo haces, porque esa es fe, obedecer a Dios. Pero en cambio el que cree, cuestiona, rebate, y aún se declara que es maduro, que él está, y que tú estás mal, y te lo puede decir en tu cara. Y yo te recomiendo que escucha, no te pongas a rebatir con él, no te pongas a discutir, y déjalo ahí. Por eso que aquí hay personas creyentes por lo general que llegan a este estado, que al final terminan siendo atados por sus pecados, por ligaduras. ¿Qué lo atan? Las ligaduras de impiedad. ¿Qué lo ata? ¿Qué lo tiene en esa situación ciego, sordo, mudo, insensible? Nada de lo de Dios le afecta. Es como su corazón es duro, llega la palabra y rebota. Pero cuando él, si realmente, Dios tenga misericordia de ese joven, ¿no? Pero si él ha tenido una experiencia con Dios, hermano, va a sentir la soledad, va a sentir el temor, o el miedo, o el pánico, o el terror de saber que su vida está en las puertas del Hades. El Señor le dice, tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay dos tipos de personas en la humanidad. Los que están en la iglesia del Señor, que Él está formando, que Él está edificando, y aquellos que están ¿en dónde? En las puertas del Hades. Los que se han apartado de los caminos de Dios, y cualquier persona que nunca ha aceptado a Dios o rechaza a Dios. Y si algo pasara con esa persona, si esa persona muere físicamente, automáticamente, ¿cuál es su lugar? El Hades, el infierno, ¿no? Y está destinado para estar en el lago de fuego. Entonces, una persona que es expulsada, que es excomulgada de la comunión de los santos, de la iglesia y también de la comunión con Dios, está en las puertas del Hades, hermano. Ya no está siendo edificado por el Señor, ya no es iglesia del Señor, está fuera. Entonces él va a experimentar, y muchas veces esa persona se arrepiente y confiesa su pecado. En 1 Corintios, capítulo 5, ¿no? Vamos a un caso nomás, porque hay muchos casos en la palabra de Dios y se trabaja este tema, pero para que veamos, mire la autoridad que tiene la palabra. Dios le da la autoridad a los ancianos. Dice, versículo 5, 1 Corintios 5, versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás
para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es el objetivo de que esta persona sea, ¿no?, entregado, sea atado? Es para que él experimente en su carne la condición de su pecado, porque el objetivo es al fin de que el espíritu sea salvo, su espíritu sea salvo. Esta persona, que cometía un pecado muy terrible, que era un pecado de incesto, se llama, una relación incestuosa con la esposa de su padre, ya que su padre había muerto y él se quedó con la esposa, y Pablo se entera y hace y determina eso. Los ancianos al final hacen lo que Pablo les dice y lo expulsan, lo excomulgan. Y pasa un tiempo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, dice, mire, cambia de actitud, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, a toda la iglesia de Corinto, ¿no? Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. ¿Qué significa? Que este hermano se había arrepentido, que había vuelto a la razón, estaba como el hijo pródigo que volvió en sí, y entonces lo que hizo fue arrepentirse. Pero Pablo le dice, recíbanlo, en ese espíritu de amor, en ese espíritu de mansedumbre, ¿no?, en ese espíritu de misericordia, recíbanlo. Por eso dice, volvemos a Mateo 18, dice, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Quién había atado? El grupo de hermanos, ¿no? El grupo de hermanos, de ancianos de la iglesia. Ese mismo grupo de hermanos ahora tiene la autoridad de parte de Dios, el poder de parte de Dios para desatar esa sentencia que se había dado, de excomulgarlo, de recibirlo en la comunión, de perdonarlos, ¿no?, como dice aquí en Santiago capítulo 5, el apóstol habla sobre ello. Versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Quién perdona los pecados? Aquí Dios le da en este caso esa autoridad, hermano. ¿A quién? A ese grupo de ancianos de la iglesia. Ahora Dios, a través de los ancianos, lo va a soltar, lo va a desligar, ya lo va a desatar de esa sentencia, y esa misma sentencia que se da en la tierra es confirmada arriba en el cielo por nuestro Padre Celestial. Porque aquí cuando se habla de cielo, se habla de pacto con Dios, del pacto que Dios, porque el pacto, ¿quién lo ha establecido? Dios. ¿Y quién hace posible que ese pacto sea de realidad? Es Dios que está en los cielos, ¿ya? Otra vez, 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, se cumple esto, ¿no? Se pusieron de acuerdo los hermanos y Dios. Ahora la palabra dice, se pusieron de acuerdo. La palabra significa sinfoneo, ¿no? Sinfoneo. Que ahí viene la palabra sinfonía. Y cuando esta palabra ya se aplicó al latín, viene la palabra acordes. Acordes y la palabra cor significa corazón. ¿Qué significa eso? Que este acuerdo que hay entre los hermanos es en el corazón, no es en la mente, hermano. Por eso que es necesario que esta sinfonía de la oración, de lo que le vamos a pedir a Dios, tenemos que estar de acuerdo todo lo que vamos a orar. Y tiene que ser basado en los mismos principios que están en la palabra de Dios. Y es que yo no le voy a convencer a mi hermano que ore porque eso es correcto, no.
Tenemos que ir a la palabra de Dios, como he dicho, la partitura. ¿Qué hace que la sinfonía sea correcta? Que se lea correctamente la partitura y que cada instrumento se toque de acuerdo a esa lectura y en el tiempo oportuno, ni antes ni después. Si alguien tocó antes o después, ya no hay esa armonía. Porque aquí también está la palabra, en sinfonía está la palabra armonía. A través ya del tiempo, del desarrollo de esta palabra, vino la palabra armonía. Dice, yo quiero que esos instrumentos tengan armonía. Es la misma palabra, de sinfoneo. ¿Me entiende? Pero también el acorde, que tiene que haber un acuerdo. ¿Entre quién? Entre todos los músicos. Y que el que canta, también tiene que haber un acuerdo entre todos los hermanos. ¿Y cuál es la partitura que usan los hermanos? La palabra de Dios. ¿Y quién es el que nos hace entender la palabra de Dios? Es el Espíritu Santo. Para que cuando ya estemos de acuerdo, vamos a orar. Dice, para que se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa o de cualquier asunto, de cualquier sentencia que haya habido o de cualquier situación que se está viendo, en este caso que es el contexto de la disciplina, o de que alguien que hizo tropezar, o si leemos todo el capítulo 18, nos ponemos de acuerdo todos para que ese hermano, esa persona que se ha entregado a Cristo pueda convertirse y tenga la actitud de un niño, ¿me entiende? Nos estamos orando. Ahí en ese caso, que tenga el carácter de un niño, para que sea un hermano espiritual, para que madure en la fe. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con la disciplina? Para que no caiga en pecado, pues hermano. Porque si nosotros como iglesia no oramos por ellos, tarde o temprano va a pecar contra Dios. Va a pecar, porque Él va a actuar si no les enseñamos, si no oramos y no le enseñamos a que Él tiene que también que ser parte de nosotros, para que también cuando nos pongamos a orar, Él también sea parte de nosotros y ore junto con nosotros, ¿me entiende? Y sea parte para pedirse de cualquier asunto, por delicado que sea, por difícil que sea el caso que estamos trabajando en esta disciplina, en este caso de este pecado, que esa persona se ha endurecido su corazón y no quiere ceder, no quiere cambiar. Acá dice la palabra de Dios que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tocar la sinfonía de la oración delante de Dios. La iglesia comienza a orar y a clamar 2, 3 o muchos hermanos. ¿Para qué? Para que ese hermano que está descarriado, para que ese hermano que ha sido expulsado, que está fuera de la comunión con Dios, para que ese hermano que no quiere entrar en razón, entre en razón y pueda ser persuadido por Dios y su palabra, y el Espíritu Santo lo haga entender y se vuelva a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Está entendiendo? Entonces la disciplina no es que uno agarra como un ejecutivo y la aplica, no, hermano, eso no es así. ¿Qué dice el Señor en el 14? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que ningún creyente se pierda, hermano. Dios no quiere a ninguno perdido. Ese es el plan de Dios. Puede estar descarriado de lo peor, pero Dios va a mandarnos a buscar a ellos. Pero, ¿qué hay que hacer primero? Otra vez os digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, sinfoneo, se ponen en armonía delante de mí, dice Dios, por medio de mi palabra y mi espíritu, se ponen en el corazón, que de repente hay que sentir el mismo dolor que siente Dios por ese hermano descarriado, por ese hermano rebelde. Ese mismo lo tenemos que experimentar nosotros. Y cuando vayamos delante de Dios, dice, acerca de cualquier cosa que pidieres, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, porque vamos a orar conforme a la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos va a usar y Dios nos va a responder. Esa es la respuesta, hermano. Acá hay una promesa, no es de cualquier asunto, de cualquier cosa que se te ocurra a ti.
No, hermano. Todo lo que está atado, todo lo que se ata aquí en la tierra, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Conforme a lo que Cristo ya ha hecho. Y Él dijo, mayores cosas ustedes van a hacer en mi nombre. Él dijo, ustedes van a hacer mayores cosas en mi nombre. Entonces todo lo que yo voy a atar o desatar en la tierra tiene que estar de acuerdo a lo que Jesús ha atado o desatado, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. Y si eso se hace realidad, Dios que está en los cielos lo va a responder, amado hermano. Y termino, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es una promesa grandísima, hermano, muy grande. La palabra en medio de ellos, para que, si tú tienes una figura geométrica, la única manera en que tú puedes estar en el centro y que no haya alguien, no guarde igual distancia que tú, es un círculo, ¿sí o no? Cuando tú estás al centro y las personas se ponen en la raya del círculo, tú vas a tener la misma distancia con todos, igual, ¿me entiendes? Igual, no, ninguno va a estar más lejos, todos van a tener la misma distancia. Puede estar a tu espalda, puede estar al frente, al costado, todo, pero todos guardan la misma distancia. Lo que está diciendo aquí el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es que cuando ustedes se ponen a orar, 2 o 3, yo estoy en medio. Es decir, cuando tú y yo nos ponemos delante de Dios, no importa quién sea, amado hermano, no importa si es un hermano recién convertido y que tiene ese amor, esa pasión por Dios, no importa si es el pastor, el obispo, la autoridad eclesial más alta, cuando se ponen delante de Dios, ahí no hay títulos, ahí no hay cargos, todos somos hijos de Dios. Todos somos hombres y mujeres de fe, porque para orar hay que tener fe, ¿me entiendes? Y Dios nos va a mirar, Dios puede escuchar la oración de Arelis, que es una niña y que se le dice ora por esto, y puede usar la oración mía, ¿me entiende? Tan igual, para Dios lo va a tomar tan igual de importancia la oración de Areli como mi oración, porque Dios conoce el corazón de Areli. El corazón de Areli nos hemos puesto de acuerdo para orar todo y hay una sinfonía, ¿no? Hay un acuerdo, hay armonía. Le estamos pidiendo a Dios y Dios va a escuchar, hermano. Puede ser que sea un hermano que tiene mucho conocimiento, mucha teología y cuantas cosas más, y un hermano que con la justa sabe leer la palabra de Dios y le entiende, y él está siendo educado, instruido. Para Dios tiene el mismo valor. Por eso acá dice el Señor, amado hermano, yo voy a estar en medio, yo voy a estar, yo le garantizo que yo estoy ahí. Mire, qué grandeza, amado hermano. Qué grandeza de la oración, y Dios nos sigue hablando de la oración, de la importancia de la oración, porque aquí para trabajar con la disciplina tiene que hacerse con oración, amado hermano, porque cuando ato, cuando desato, es con oración, ¿no? Cuando Dios quiere obrar, va a usar estos principios en nuestra vida, amado hermano. Dios permita que la iglesia en la cual tú y yo pertenecemos, seamos una sinfonía para Dios. Y que si hay pecado en la vida de algún creyente, Dios obre en su vida y se arrepienta de sus pecados y pueda ser parte de esta sinfonía. En la mañana le decía a los hermanos que esto también se puede aplicar para el hermano ofensor, para aquel que ha sido expulsado, que ha sido echado fuera de la iglesia, excomulgado, pero que cuando se arrepiente y se convierte nuevamente y entra en armonía con Dios, él va a ser parte también de esa sinfonía. Y ese hermano que en un tiempo pasado estuvo descarriado, apartado o en rebeldía, viene a ser también parte
¿Para qué? Para ponerse de acuerdo con nosotros, porque ya cuando el Señor lo restaura y Él también cumple con resarcir, restaurar las cosas que Dios le dice que restaure, Él entra en armonía con nosotros, primeramente con Dios y con nosotros. Él también forma parte después de esta oración poderosa que dice que si le pedimos cualquier cosa conforme o asunto a Dios, Él va a responder, porque tenemos la garantía de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, va a estar al medio de nosotros para Él, como sumo sacerdote, interceder ante el Padre, y el Padre va a ejecutar que esa petición que está basada en la palabra de Dios, esa petición que es conforme a la voluntad de Dios, Dios responda, amado hermano, aleluya, porque Dios no va a responder jamás una oración caprichosa. Ya lo dije, Dios no escucha la oración de personas que están en rebeldía contra Dios. Y le damos gracias a nuestro Dios, amado hermano, porque la disciplina es una bendición. La disciplina, lo que hace la disciplina es se aplica la disciplina después de encontrar la verdad con amor. Se ejecuta la disciplina. Porque ¿qué es lo que hace la disciplina después de encontrar la verdad y la persona acepta sus hechos? Entonces, ¿no? Ahí la disciplina se da. Hay un proceso de restauración, y en ese proceso de restauración Dios siempre va a estar acompañando. Por eso que aún también es importante, cuando una persona está en un proceso de disciplina, tenemos que orar por esa persona, para que no decaiga su fe, por el contrario, se afirme, se establezca en los caminos de Dios. Dios nos ayuda, hermano, y Dios, Espíritu Santo, tiene el poder para hacernos entender en esta noche lo que Él ha querido hablarnos a nuestros corazones. Dios quiere que todos tengamos armonía con Él, que tengamos comunión con Él. Y cuando Él nos escuche, Él puede decir, me encanta cuando oran estos hermanos, mis hijos cuando oran. Me encanta porque están en armonía, están actuando conforme a mi palabra, están honrando, están viviendo una vida de piedad, una vida de santidad, una vida de temor a Dios. Están siendo humildes como esos niños que yo les enseñé que tenían que ser, están dependiendo, están actuando en fe porque me están obedeciendo, están creyendo las cosas que yo les he enseñado y están usando la oración porque saben que ellos no pueden hacer esas cosas, que ellos están limitados y saben que yo soy el que les voy a responder, yo soy el que voy a hacer posible presentar a mi Padre todas estas peticiones para que mi Padre le responda y haga y mi nombre sea glorificado, y el nombre del Padre, del Hijo sea glorificado y ensalzado por siempre. ¡Aleluya! Padre, te doy gracias en esta noche y te pido misericordia, que tú nos puedas ministrar y hablar y hacernos entender tu palabra, Señor amado. Qué privilegio ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por amarnos, por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos. Señor, límpianos con tu sangre santa y preciosa. Perdona todo pecado en pensamiento y en obra que hayamos hecho contra ti, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amados hermanos.